minutos en la reunión de pauta, cuando uno se pone a hacer tanta cosa, ¿cierto? Sacar la toalla, humedecer la polera, ¿qué pasa? No se puede considerar el sueño. Por eso estamos con el doctor hoy día, neurólogo de la clínica alemana. Oye, espérate, Yerko. Dígame. ¿Por qué te metes en mi intimidad tú? Feo. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en mi intimidad? No me ¿Qué tienes que decir cómo duermo yo? ¿Por Que qué? tiene que andar ventilando cosas que son de ella, ¿no? Pero lo vamos a conversar si es que es bueno o es malo. Dormir desnudo, ¿es bueno o es malo, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto, doctor. Disculpe, la Katy es un poco así. A ver, la verdad es que eso de dormir desnudo es controversial, lo decían en la nota. Dicen que no se evapora bien el calor y la verdad es que puede ser un poco así. Conviene usar ropa ligera o jaral algodón, porque eso evapora mejor el calor. Incluye la ropa cama y los pijamas. O sea, le damos eso como recomendación. Mejor no desnudo a Katy, sino que con ropa de algodón. Con ropa de algodón es lo más recomendable. Ok. ¿Le quedó claro, Katy? Sí, me quedó clarísimo. Perfecto, por eso nos quisimos meter en la intimidad, porque era la primera pregunta que queríamos nosotros dilucidar con el doctor. Sin embargo, esto de humedecer las poleras, ¿qué tan bueno es? Eso me llamó la atención. ¿Funciona acá en otro país? A ver, hay que tener cuidado porque muchas de estas recomendaciones vienen de países tropicales donde hace calor toda la noche. Aquí en Chile baja mucho la temperatura durante la noche, claro, y si humedecemos mucho la ropa de cama o nuestros pijamas, nos vamos a terminar enfriando en la segunda parte de la noche y nos podemos hasta enfermar. Lo que conviene es usar, por ejemplo, estos rociadores con los que se humedecen, por ejemplo, para planchar o qué sé yo, y humedecer ligeramente nuestra parte de arriba, el parte de arriba de nuestro pijama o incluso los calcetines, cosa que después del primer par de horas se evapore esa humedad y logremos bajar nuestra temperatura, pero ya en la segunda parte de la noche mantengamos una temperatura neutra y no nos enfriemos en la segunda parte de la noche donde ya hace frío. Claro, el problema, doctor, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. El problema es que todo puede refrescar en la noche, pero las casas quedan como calientes y más calientes que durante el día mientras tuvimos los efectos del sol. Entonces, y eso es lo que no nos permite dormir. Ya no es el calor externo, porque efectivamente vivimos en un país que tenemos estos cambios de temperatura favorablemente, pero la casa queda caliente, ¿sí o no? Claro, sí, efectivamente. Y hay medidas que uno puede hacer para el ambiente y otras que son medidas para la persona. Entonces, justamente estas cosas de la ducha fría, de humedecer la ropa, los guateros fríos son medidas para la persona, y hay otras medidas que son para la casa, como el aire acondicionado, los ventiladores con los cubos de hielo, etc. ¿Funciona el ventilador con el hielo? Sí, claro que funciona. O sea, ya el ventilador ayuda bastante. Si uno además enfría el aire que pone delante del ventilador, eso potencia el efecto del ventilador. Si uno logra crear corrientes de aire, a veces uno puede, por ejemplo, apuntar el ventilador hacia afuera para sacar el aire caliente. Si uno no logra generar corrientes de aire abriendo ventanas que generen corrientes, por ejemplo. Doctor, mucho gusto, le habla Francisco acá del estudio. Mucho gusto, Francisco. El ventilador, el aire acondicionado, la ventana abierta provoca ruido. ¿Cómo mitigamos el ruido en la casa para que no nos provoque el efecto contrario finalmente? Sí, los pacientes se quejan de eso. Desgraciadamente es una limitante para las personas para poder generar justamente estos flujos de aire. ¿Hay buenos tapones? Una alternativa es usar los tapones para los oídos, que a muchas personas les funciona y para otras la verdad no es suficiente. Oiga, doctor, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un buen dormir, usted como neurólogo? Ahora, el día siguiente andamos evidentemente cansados, con somnolencia, más irritables, nos cuesta concentrarnos, andamos con dificultades para rendir, por ejemplo, para poder funcionar. Andamos más proclives a problemas de ansiedad, de depresión, cuando esto se transforma en un problema crónico. Correcto. La cantidad de horas que uno debiera dormir son 8, eso es lo ideal, digamos. Las 8 horas es un poco de mito, en realidad es un tema personal. Lo mínimo que debe dormir un adulto son 6 horas y en promedio son 7 a 8 para un adulto normal y sano, digamos, pero lo mínimo son 6. Katy, lo conversábamos también, y lo que tiene que ver acá es la manera en que lo alimentamos también durante el día. ¿Eso influye? Sí, la verdad es que eso también es importante. Es bueno consumir una cena liviana para la noche. Si uno come una cena muy pesada o deja la comida más importante temprano para el final de la noche, esa digestión también va a dificultar la conciliación del sueño. Así que lo ideal es consumir una cena, por ejemplo, que consista en una ensalada con una carne blanca o un plato de, por ejemplo, fideos que son de fácil digestión y no una comida muy pesada. Es bueno también tener una buena hidratación.
deshidratarse porque uno transpira en la noche o consumir todo el líquido al final de la noche, que va a hacer que yo me levante para orinar en la noche, también va a producir un sueño de más mala calidad. Me voy a levantar muchas veces a orinar si todo el líquido lo tomo al final de la noche. Así que hay que espaciar la hidratación durante el día y consumir una cena liviana. Cuando usted habla de consumir una cena liviana también, no tan tarde, ojalá 7 de la tarde, 8. Así hasta las 9 también es una buena hora, no demasiado tarde tampoco. Y si uno cenó demasiado temprano, una colación, una fruta, un yogur, que sea tarde, para no acostarse con el estómago vacío también es una buena idea. Y una copita de vino, porque dicen que muy bueno. que hace mejor digestión. Sí, la verdad es que una cervecita helada, una copita de vino blanco, fría, suena tentador, pero la verdad es que no es tan buena idea, porque si bien el alcohol da un poquito de sueño, genera un sueño de mala calidad. Ahora, si la cantidad es poca, pudiera no ser malo. Doctor, cuando llega un gallo ojeroso como uno, cansado, aburrido de no poder dormir, Mucha cerveza. ¿cuáles son los 3 o 4 tips que usted me diría a esto? A ver, la verdad Tómate una es que pipa, uno trata de cuidar los hábitos de sueño en términos generales como debiera hacerlo durante todo el año. Mantener horarios regulares, evitar en lo posible la siesta y si duerme, dormirla temprano y cortita, unos 30 minutos. Como les decía, una cena liviana y si cena demasiado temprano, una colación en la noche. Doctor, Y, ¿sí? sí, la pastilla, porque muchos se automedican, por ejemplo. No, que tómate un cuartito de esto, en fin, del famoso Rabotril, y ya está, con eso. Y son remedios que producen adicción. ¿Qué piensa usted de eso? Las benzodiazepinas y los medicamentos para dormir producen adicción, producen acostumbramiento y hay que evitarlo en todo lo posible. Si uno los utiliza de vez en cuando y de manera supervisada, pueden ser una ayuda justamente para los minutos más difíciles. Cuando uno está estresado, para los minutos incluso de mayor calor, pudiera ser una ayuda. Pero yo lo evitaría dentro de lo posible. Yo conozco gente también, Katy, Pancho, que se levanta, tía Pati, en la noche y se ducha. Eso además interrumpe el sueño. Claro. Es tan bueno una ducha con agua helada, con agua tibia. Algunos dicen que tiene que ser con agua casi caliente. Sí, a ver, la ducha si uno la va a hacer hay que hacerlo antes de acostarse y justamente hay que evitar que sea con agua muy fría. El agua muy fría hace que uno se vasocontraiga, que cierre los poros de la piel y eso evita que uno siga evaporando el calor. Por lo tanto, genera en el fondo que a uno le cueste más quedarse dormido a la postre y que libere menos calor. Por lo tanto, cuesta más quedarse dormido. ¿Pelo seco, tiene que ser mojado? una ducha de discretamente fría hacia tibia. ¿Pelo seco o mojado, doctor? ¿Pelo seco o mojado, le pregunto? El pelo tiene que... Nos llegó un camión en este minuto, muchachos, ya. pero le estamos tratando de escuchar más fuerte de nuevo, Pancho. Si el pelo tiene que quedar seco o mojado después de la ducha. Pelo seco o mojado, doctor. Secárselo, pero que quede discretamente húmedo y eso permite evaporar un poquito más de calor. Ah, perfecto. Ahora, si es la hora de almuerzo, es distinto. Claro. Ustedes conocen Hay de que almuerzo. disimular. No está. Ponte tú. Oiga, ¿y usted cree...? ¿Cómo? Un bolsito de maní en la cartera peor todavía. ¿Y usted cree, doctor, en las hierbas y, por ejemplo, la melisa, que dicen que es muy buena para dormir, ya que las pastillas, ojalá, a no ser que sean estas pastillas más naturales? Sí, claro. Sí, sin duda hay que evitar la cafeína, el mate, el té, que tienen concentraciones de cafeína en la noche. Y hay que preferir las infusiones que sean, incluyendo la melisa, la pasiflora, la valeriana, que son hierbas naturalmente sedantes y que ayudan a la conciliación del sueño. La leche tibia con cáscara de Con naranja, naranja. ¿verdad? Que decirlo, Con la ¿no? hoja de la naranja. Sí, con la hoja. leche, los frutos secos, la lechuga son alimentos ricos en triptofano que facilitan la conciliación del sueño. Hay que consumirlos con cierta anticipación, por lo menos 1 o 2 horas, para que se alcancen a digerir y que faciliten efectivamente la conciliación del sueño. ¿Hacer el amor, doctor, en la noche? Sí, ayuda, da una sea, cuota de obsesiva, te cansancio, cachea. da una cuota de relajo, no tan intensamente como para que no eleve la temperatura corporal, digamos. Ay, pero ¿cómo? Ah, ya, Doctor, pero sí perdóneme. ayuda. Entonces sonamos, po. Sin Discúlpeme, duda. pero ¿cómo medimos eso cuando ya estamos arriba de la pelota? ¿Cómo podemos medir esa lujuria que le viene a uno de repente? ¿Qué importa dormir mal en la noche? Digo yo. Hay un poquito de ruido ambiente, así que lo- Señor, nos está boicoteando el móvil. Señor, por razón, favor, señor. muévase, que estamos conversando un tema re interesante. Lo estamos tratando de correr para allá. Perdón. Estamos ¿Cómo en me vivo, puede dicen, pedir el pero doctor ¿qué pasa con el camión que se uno haga cruza por ahí? cosas sin tanta intensidad?
intensidad. Eso me irrita a mí. Dale, doctor Dina, caballero, por favor. porque Pero, ya a sabe. ver, a mí me interesa eso de no tanta intensidad, porque uno queda muy acalorado. O sea, tiene que ser Exacto, ¿no? O suavecito. sea, la cosa es no sobre acalorarse, para no subir la temperatura demasiado, porque eso, igual que cuando uno hace mucho ejercicio Pero, demasiado doctor, tarde, doctor, cuando uno va al perdone- gimnasio, etcétera, Doctor, eso sube la temperatura corporal y dificulta la conciliación del sueño. Ya, Nosotros doctor. somos seres diurnos y en el fondo la temperatura elevada, en el fondo eso es lo que hace es que dificultemos la conciliación del sueño. Vamos a ¿está esperar que pase el escuchando o camión. no? ¿Perdón? ¿Está escuchando o no ahora? Sí, ahora lo escucho. Perfecto. Doctor, pero ¿cómo puede uno controlar? Porque usted dice, por ejemplo, ya, si uno tiene una noche de pasión, hay que hacerlo más bien tranquilita. ¿Cómo uno puede controlar esos sentimientos que le vienen del diablo? Ah, bueno, ahí uno Que se le mete el desata, diablo en ¿no? el cuerpo a uno y le dice, mátalo. Se le dice a desata uno. nomás, dice. ¿Ah? El camionero no le gusta hacer el amor, ya lo tengo claro. El camionero está boicoteando todo. Pasa toda la noche arriba del camión. Exacto. Bueno, a mí no me importa pasar una pésima noche si yo lo voy a Pero pasar ya lo bien. sacamos, muchachos. Ya lo sacamos nomás. Así que no, podemos seguir conversando tranquilo, en verdad. Ya se fue el hombre. Hay que desatarse nomás, dice el doctor, ¿no? Sí. Sí, entonces la recomendación es no medirse tanto, pero tener un control. Exacto. Oiga, doctor, y Hacerla el deporte en la noche. Salir ahora que la gente sale a trotar tipo 7, 8, 9 de la noche, ¿es recomendable antes de irse a la cama? Hay que tratar de terminar un par de horas antes de acostarse, justamente para no elevar la temperatura corporal. Ya, por eso lo del sexo entonces tiene que ser Y el sexo, antes. sí, tiene que ser anticipado como el deporte. Claro. Eso tiene que ser, tratar de ser espontáneo dentro de lo posible. Ah, muy bien. Es el neurólogo, Ay, él sí, sabe. pues. Él sabe. El hombre le pega el cuento. Oiga, y esto de las consecuencias que puede tener una persona el no dormir. Por ejemplo, llevar 3 días sin dormir Bueno, bien. no volverse loco. Sí, claro. ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, en el fondo, ahí se puede, si es que es demasiado y uno realmente lleva 3 días sin dormir, eventualmente recurrir a la ayuda de fármacos. Pueden ser fármacos naturales o ya medicamentos para dormir. Recurrir Hay al que más. tratar de ver si efectivamente cuando es tan severo pueden haber otros problemas asociados, problemas, por ejemplo, de estrés u otros trastornos del sueño que pueden estar asociados. Y- Y hay que investigarlo, porque cuando es tan severo, realmente 3 días sin dormir, Hay que ir al puede haber médico. un problema serio asociado. Lo otro que pasa es que muchas veces uno se puede quedar dormida tarde, por ejemplo, y también por el calor, por lo que sea, y también te despiertas muy temprano. A mí me ha pasado un par de veces. ¿Eso es síntoma de qué? ¿De estrés? ¿De que me duermo muy tarde porque me costó quedarme dormida porque estoy con ruido en la cabeza y me despierto, no sé, a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, me ha pasado? ¿Síntoma de qué podría ser algo como eso? Los despertares tempranos sin poder volver a conciliar a veces son síntomas de apneas del sueño. La gente que ronca y que tiene estas pausas respiratorias que se acentúan al final de la madrugada y el cuerpo evita volver a caer en esas pausas respiratorias. También pueden ser síntomas a veces de depresión. La depresión nos despierta temprano y no volvemos a conciliar el sueño por esos estados anímicos. O a veces puede ser también síntomas de calor y la gente cuando empieza a ver luz no puede volver a conciliar sueño. Hay distintas cosas que pueden ser o simplemente puede ser por hábito. Doctor, Claro. ¿hay algún tipo de alimento o bebida que usted diga no lo consuma por ningún motivo antes de acostarse? La cafeína en general es lo que uno, en cualquiera de su forma, el chocolate, el mate, las bebidas cola, las bebidas energéticas, el té. La son carne, los que hay por que evitar ejemplo. dentro de eso. La carne también, porque... Las comidas que son muy pesadas, sobre todo la carne de cerdo, las carnes muy ricas en grasa, todos los alimentos que sean difíciles de digerir, muy condimentados, hay que tratar de evitarlos justo antes de acostarse. Hay gente que de repente sufre de taquicardias, por ejemplo, a la hora de acostarse, justamente por el tema del estrés y todo. ¿Alguna recomendación? Agüita con azúcar, por ejemplo, que dicen que es buena. No, el agüita con azúcar, la verdad, yo no la recomendaría porque viejo, tiende yo soy de a campo. acelerar un poquito y en general sube la glicemia de la gente que tiene ese tipo de problemas y no ayuda en nada, así que no la recomendaría. Perfecto. Sí, cuando uno, volviendo al tema esto de que uno puede ser que te despiertes antes y quieres tratar de conciliar el sueño, o que te cuesta quedarte dormido en la noche y se te empieza a pasar la hora y uno se empieza a angustiar. ¿Qué hay que hacer? Me queda de una verdad, hora. Y me queda una hora para levantarme. ¿Qué hay que hacer en esos casos? A mí me ha pasado que me empiezo a Lo angustiar. mejor es salir del dormitorio de la cama porque uno empieza a asociar la cama negativamente con esa sensación. Entonces uno la adquiere como una especie de fobia a la cama y al dormitorio Sí. y eso perpetúa el insomnio. Sí. En el fondo uno le agarra como una mala al dormitorio y a la cama y eso genera más insomnio.
Entonces lo mejor es salir del dormitorio y adquirir una actividad que sea relajante, algo que sea relativamente neutro y cosa que si nos llega el sueño de nuevo, lo podamos dejar. Leer alguna cosa Leer que no nos el enganche libro. mucho, ver alguna serie cortita de televisión, tal vez navegar en internet en algo que no nos enganche mucho. Y si nos da sueño, volver a acostarnos y si no, en el fondo levantarnos a la hora que nos hubiésemos levantado normalmente, cosa que estemos después cansados al día siguiente y con ese cansancio acumulado, lo más probable es que durmamos mejor la noche siguiente. Tratando de evitar la siesta, porque si acumulamos ese cansancio y vamos a dormir mejor en vez de haberlo gastado en una siesta que Claro. es bastante tentador, pero no nos va a ayudar mucho. Bien, Perfecto. Doctor, muchas gracias. Fueron tremendos los consejos que nos trajo hoy en la mañana. Sí, le vamos a agradecer al doctor que estuvo desde muy temprano también con nosotros, muy atento para poder un poco llevar estas recomendaciones necesarias. Estamos en pleno verano partiendo las altas temperaturas y es un tema que a nosotros nos preocupa. Seguimos nosotros atentos a las calles de Santiago. Ok, gracias, Yerko. Un beso también para ti. Que te ves muy bien Tremendo. sin corbata.